Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en una nueva entrega de Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Alfonso Castro Cid. Él es Managing Partner de CREAP Colombia, con quien queremos hablar sobre el nuevo gobierno colombiano, el nuevo gobierno del señor Gustavo Petro, que apenas tiene una semana ya como gobernante, pero que genera expectativas en toda la región y sobre todo en países como el nuestro por la vecindad con Colombia. Alfonso, ¿cómo evaluar esta semana? ¿Cómo mirar los equipos? ¿Cómo mirar la apertura hacia Venezuela? Porque tanto Colombia como Ecuador somos receptores de esta enorme migración. ¿Cómo ustedes están mirando en Colombia las perspectivas del gobierno que está iniciando? Claudia, primero muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarte en Enfoques. Como bien dices, el gobierno apenas lleva una semana, Gustavo Petro en oficina, y entendemos que hay que entender de dónde viene el gobierno de Gustavo Petro, por qué llegamos a que el presidente Petro ganara las elecciones. Básicamente Colombia votó un cambio, eso es básicamente lo que reflejan el resultado electoral del pasado mes de junio. Se vota un cambio, no se está votando, creo yo, por izquierdas o por derechas, sino por un cambio. El cambio en este caso más claro y más contundente y más concreto era el que representaba el pacto histórico en cabeza del entonces senador, hoy presidente Gustavo Petro. En esta primera semana que ha demostrado Gustavo Petro en todos sus mensajes y salidas y nombramientos, ha mostrado coherencia, y hay que decir una coherencia con el mensaje que él traía, que algunos, Claudia, han marcado de mensajes populistas, donde se ha marcado este tono de que queremos muchos beneficios, queremos aumentar un gasto público en favor de disminuir brechas, que hace todo el sentido. Si uno mira la lógica de nuestros países, eso hace todo el sentido, y la lógica histórica. Entonces, lo que uno ve es una consecuencia con la propuesta inicial que tenía el candidato Petro y lo que está haciendo hoy el presidente Petro. Eso sería como a grandes luces lo que tendría que comentar al respecto de esta primera semana. O sea, ¿tú ves una coherencia entre el candidato y el presidente Petro? Absolutamente, absolutamente. De hecho, muy interesante porque fíjate que en el discurso de posesión envió unos mensajes muy claros, una posesión llena de simbolismos. Tenía invitados de honor, como los llamó él, invitados de honor a una señora que era vendedora de temas en la calle, un barrendero, gente de distintas luces y nortes del país. Entonces eso hace muy interesante porque le da mucha coherencia a lo que él está planteando. El gobierno, como bien sabes, había planteado antes, desde que ganaron, que había que hacer una reforma tributaria porque hay que cumplir la expectativa del gasto social que se quiere meter este gobierno, y para eso hay que hacer una reforma tributaria que le permita tener más caja al gobierno. Se ha hablado de una reforma de 50 billones de pesos. Es una reforma bastante grande, es casi un 10-12% del PIB colombiano lo que se esperaría, recuerden, ese gasto. Entonces habría que pensar más o menos que esa reforma que inicialmente se pensaba en este valor, ya la estamos pensando en la mitad para este año, y que gradualmente llegue a ese valor, a ese incremento de valor. Pero lo que hay que tener en cuenta, Claudia, es nuevamente los simbolismos y la velocidad de reacción del gobierno que llega a la oficina. Nunca había pasado en la historia de Colombia que un presidente presente al día siguiente de su posesión una reforma tributaria.
Y eso fue lo Es que decir, sucedió esto esta muestra semana. coherencia, muestra que hubo trabajo de equipo antes de la posesión, lo que también es Total. interesante como ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre con el mundo empresarial que ha estado preocupado? Uno puede revisar las declaraciones de Gustavo Petro en los años 2008, 2010, 2012 y un poco de lo que está circulando en redes. Entonces, ¿cómo es comparable el Gustavo Petro, que no era presidente, al Gustavo Petro presidente, en donde media también la campaña política? ¿Por qué es lo que circula? Hicimos un análisis, Claudia, hace algunas semanas antes de que se diera la segunda vuelta y veíamos el cambio de paradigma de Gustavo Petro frente al discurso del 2018, cuando fue candidato presidencial, un discurso un poco más, diría yo, fuerte contra el empresariado y la inversión privada, y hoy en día un discurso más matizado, mucho más pensado en lo que decíamos, esta reconciliación de los derechos sociales de las distintas poblaciones, en donde se ve un Gustavo Petro que dice, no queremos acabar con la industria privada, no queremos acabar con la inversión, pero sí necesitamos redistribuir mejor esa riqueza, necesitamos generar mayores oportunidades. Ahí hay un cambio, y ahí depende mucho a quién le preguntes. Hay sectores que dicen, genuinamente creemos que ahí hay un cambio, y hay sectores sociales que dicen, desconfiamos altamente de que ese discurso sea real. Vuelvo y digo, hasta ahora, y llevamos una semana apenas, esa desconfianza sigue, pero en un gran sector de la población, ten en cuenta que el presidente Petro gana las elecciones prácticamente con la mitad de los votos. Entonces, claramente, la mitad del país está dividido y no está acorde con las políticas de Petro, con la línea de pensamiento, pero la mitad del país sí. Y curiosamente, donde ganó el presidente Petro, si miras el mapa electoral y miras el mapa de Colombia, son todas las zonas que tienen mayor pobreza en el país. Entonces, sí es personas que han visto en él una oportunidad de cambio y que responden a ese discurso donde se está diciendo, aquí vamos a dignificar esta sociedad, vamos a volver a traer oportunidades para la sociedad que ha sido olvidada. Entonces, lo que uno sí ve es que la desconfianza, mentiríamos si dijéramos que ha dejado de existir en el sector empresarial. En este momento, ya la primera semana, digamos que vería uno, no hay un motivo fijo para decir, ven, la desconfianza está basada en hechos reales porque ya empezamos a hacer cambios a la Constitución, o eso no existe. Sí, pero por ejemplo, la reforma tributaria, ¿cuánto castiga al mundo empresarial o cuántas posibilidades le da para nueva inversión? Ese sería un parámetro interesante. Y la reforma, Alfonso, también pasa por el Congreso colombiano o es decisión únicamente del Ejecutivo. ¿Cómo funciona el equilibrio de poder entre presidente de Colombia y Congreso colombiano? Allá iba, y es un tema que tocas muy interesante. Entonces, la reforma sí presenta un paradigma importante porque es una reforma fuerte, es una reforma que llamaríamos estructural. En Colombia eso se ha tratado de hacer en el pasado, presentar por lo menos la idea de hacer reformas estructurales. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón, en Colombia hacemos casi una reforma tributaria cada 2 años, para ponerlo en perspectiva. O sea, este es un país de reformas tributarias. Bueno, Ecuador te gana. Ecuador a veces hemos tenido reforma anual y sobre todo los gobiernos anteriores. Así es. Y nunca sabías cómo arrancabas enero, o sea, desde diciembre ya. Tal cual. Y lo que sucede es que, claro, siempre está el sueño de querer, a través de una reforma tributaria, cambiar unas condiciones sociales y una estructura social que lleva años siendo, de alguna manera, muy desigualitaria o desbalanceada en la sociedad. Entonces, esta reforma promete eso. Obviamente, afecta bastante al sector empresarial. Hay unos temas ahí laborales también importantes. Hay unos temas de a quiénes busca la reforma. Lo que se está diciendo en las presentaciones de la reforma es que esto no toca el ingreso de las personas de ingresos bajos, toca el ingreso de esas personas y de esas empresas que están en la parte alta de la pirámide, y de ahí se quiere recoger unos incentivos importantes. Entonces, claramente el empresariado ya empezaba a mostrar ciertas preocupaciones, y tenemos que ver eso en qué termina. Las reformas, como bien lo sabes, una cosa es lo que se presenta y otra cosa es lo que sale. El gobierno la presenta en este caso el Ministerio de Hacienda, la presenta al Congreso, y el Congreso tiene que surtir 4 debates para ser sancionado como ley presidencial. Y acá hay unos tiempos importantes también para poner en perspectiva.
El primer proyecto que se debe debatir ahora en el Congreso con mayor relevancia es obviamente el presupuesto general de la Nación, que ese ya había sido presentado por el gobierno anterior en el mes de junio y quedó ahí para debatir. Ya anunció el gobierno Petro que va a hacer algunos ajustes a ese presupuesto general de la Nación para el 2023 y ese será el primer debate. Y estaremos debatiendo reforma, que ya está en socialización, pero la estaremos debatiendo sobre el mes de octubre y debería estar ya en trámite legislativo finalizando su trámite sobre el mes de diciembre. Entonces digamos que nos vienen 3-4 meses muy intensos de negociaciones y esto obviamente pues le puede costar al presidente su primer juego político en Colombia. Hay que ver, hoy en día él tiene mayorías en el Congreso, pero hay que ver si eso realmente funciona así. Una cosa es lo que declaran los partidos y otra cosa es lo que sucede ya cuando se empiezan a negociar este tipo de reformas. Y cuando se cuentan los votos para aprobar o no ciertas cosas, hay un juego diferente. También genera mucho interés, Alfonso, la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo mirar su figura y cuál es el papel del vicepresidente en Colombia? Porque muchas veces en otros países la figura es para reemplazar al presidente, pero no tienen funciones tan claras. En Colombia es diferente. Nos gustaría que tú comentes al público ecuatoriano cuál es la función de esta vicepresidenta que tanto interés genera. Sí, la vicepresidencia en Colombia fue creada hace relativamente poco y el vicepresidente cumple la función de reemplazar al presidente en ciertas tareas y si llega a tener algún problema de salud, obviamente sería la presidenta de Colombia. En los gobiernos anteriores, los vicepresidentes han tomado funciones casi de una cartera ministerial. Entonces diríamos que en el pasado hemos tenido algún vicepresidente que ha estado muy metido en temas de infraestructura. Recientemente la vicepresidenta anterior, Marta Lucía Ramírez, ocupaba la Cancillería, entonces era vicepresidenta y canciller. Entonces esto para darte un poco que también los mismos presidentes a veces como que no han sabido qué hacer con la figura vicepresidencial y ahora sí se está diciendo que pues la vicepresidenta va a crear un nuevo ministerio que va a ser el Ministerio de la Mujer. Hay que ver eso cómo funciona. Ahí viene una de las primeras cosas que uno diría puede ser una gran contradicción, porque estamos buscando enfatizar el ahorro y la optimización del Estado y una de las primeras decisiones va a ser crear un ministerio con todos los gastos y todo el andamiaje que tiene eso en recursos para el país. Pero nuevamente estamos apenas empezando. Lo que sin duda es un hito histórico es que sea la figura de Francia que representa, por un lado, una población que claramente no ha tenido la representación nacional que uno podría esperar en un país que tiene una alta población afrodescendiente y obviamente también representa un caso de superación, ¿no? Es una mujer de un estrato social muy, muy bajo, con todos los problemas que puede traer ese entorno y pues sin duda es un símbolo tremendamente importante para el país. Volviendo al presidente Petro y a la apertura con Venezuela, ¿cómo lo están mirando los colombianos el generar nuevamente relaciones diplomáticas con el país vecino? Es importante, pero también cómo mirar el tema migración, porque no sé cuántos venezolanos están en Colombia, cuántos siguen queriendo pasar frontera, o sea, ¿cómo mira el ciudadano colombiano la apertura hacia Venezuela? Ese es todo un tema con muchas aristas, porque tienes efectivamente el tema de migración, tienes el tema de una migración también que ha generado, tratamos de no calificarlo así los colombianos, pero sin duda ha generado unos brotes de inseguridad en algunos puntos de las distintas ciudades, y nosotros efectivamente nos convertimos en un país que es un corredor de salida de esta migración. Entonces, ya con el presidente Duque se le había dado un estatus migratorio diferente a los migrantes, que eso les permitía buscar trabajo en Colombia, acceder a temas de salud, poder tener temas de educación, que eso fue muy importante. Pero ahora viene el reto de reabrir fronteras. Ayer precisamente se anunciaban de las cancillerías en Colombia y Venezuela respectivamente, se anunciaba que se reabrían las embajadas y la figura de los embajadores.
Entonces llega a Venezuela un embajador que es totalmente de la línea de Gustavo Petro, lo ayudó en su campaña en los últimos años y ha prometido que vamos a tener una fuerte evolución del comercio. Eso por algunos sectores es bastante aplaudido porque obviamente Venezuela para Colombia, como lo es Ecuador o como lo es Perú, es muy importante en flujos comerciales y tenemos una frontera muy grande donde circulan muchos bienes y servicios. Entonces, reabrir la frontera de manera legal y recomponer esas relaciones desde lo comercial pareciera algo que puede ser muy interesante. Tenemos la gran duda, y obviamente comprenderás que Colombia todavía, el proceso de paz, el tema de superar las diferencias con los exmiembros de las guerrillas, pues obviamente genera ciertas dudas porque Venezuela siempre ha sido acusado de guardar o de dar refugio a miembros de las guerrillas en Colombia. Y eso puede ser muy preocupante a la luz de lo que podría uno pensar que se podría venir a futuro con un gobierno como el que tiene el presidente Maduro en Venezuela, que para Colombia pues es un gobierno tremendamente desestabilizador en la región. Es un tema bastante polémico, además, porque la situación que han tenido ustedes es compleja, el tema migración es complejo, y las relaciones también y las tendencias políticas que han imperado en Venezuela o han imperado en Bogotá. Ahora, ¿cómo mirar, Alfonso, las relaciones con el resto de los países de la región? A diferencia de Venezuela, Ecuador tiene un gobierno de tendencia de derecha. ¿Cómo mirarlo? Estuvo presente el presidente Lasso allí, pero también estuvieron presentes varios de los miembros del gobierno del expresidente Correa. Hay varias fotos que han circulado. En fin, ¿cómo garantizar buenas relaciones, cuidado en los temas de frontera, lucha contra el narcotráfico? Coincidimos y muchos coinciden con las declaraciones del presidente Petro al inicio del mandato, cuando hablaba de que no se ha conseguido nada en décadas de lucha contra el narcotráfico. Pero ¿cómo evaluar esos temas? Sí, esa fue una de las frases que marcó la mayoría de los titulares porque fue claramente un mensaje para la comunidad internacional diciendo, nos hemos equivocado. Ayer le escuchaba también al presidente Petro que hacía declaraciones frente a ver si legalizamos o no el cannabis y la venta de cannabis en Colombia, como ya lo tienen algunos estados de Estados Unidos o Canadá. Sí, entonces, y Ecuador también tiene ya legalizada la producción por los temas terapéuticos, por decirlo así. Aquí existe eso de lo terapéutico, pero digamos que se hablaba, él decía, ¿por qué vamos a seguir castigando un mercado que podría quedarse aquí con empresas que realmente estén transformando eso y que sean nacionales? Entonces empiezan a escuchar ese discurso que hablábamos al principio, Claudia, de no vamos a hacer nada contra la empresa, pero el discurso es favorezcamos a la empresa nacional. Entonces claramente hay un empresariado que empieza a tener dudas. Con respecto a la relación con Ecuador, el mensaje que se da, los primeros mensajes que se alcanzan a ver de la visita del presidente Lasso a Colombia son positivos, en el sentido de que efectivamente estamos viendo el vaso medio lleno, en donde la oportunidad de mejorar las relaciones comerciales, fortalecer el andamiaje productivo de Colombia y de Ecuador al tiempo, resulta sin duda interesante para ambos mercados. Entonces, en esa primera visita, creo que se deja un mensaje de tranquilidad y creo que todo el mundo tiene esta incertidumbre de realmente cómo va a ir evolucionando el gobierno del presidente Petro a la luz de un trabajo que él mismo ha dicho, y lo ha dicho repetidamente, tiene que favorecer a las minorías, tiene que favorecer a la mujer y tenemos que cerrar las brechas sociales. Si tú lees, y me devuelvo al tema de reforma tributaria, porque en las primeras páginas de la reforma tributaria, cuando uno lee el articulado, en las dos primeras páginas, Claudia, hay 3 o 4 referencias a que este es un proyecto que tiene como objetivo cerrar una brecha, una deuda histórica que tiene el gobierno nacional con el pueblo colombiano. Entonces, ese va a ser el tono de conversación que nos espera en los próximos 4 años. Espero yo que no llegue a una lucha de clases donde el que tiene un poco está casi que condenado por el hecho de haber hecho unos dineros o tener algunas propiedades,
pero nuevamente hay que ver cómo se desarrolla. Hasta ahora llevamos una semana. Hay que mirar y todos miramos con mucho interés lo que puede pasar en Colombia. Muchísimas gracias, Alfonso Castro. Sí, recordamos que eres Managing Partner de CREAF Colombia. Cuando hemos hablado sobre la primera semana del gobierno del presidente Petro, pensamos que hay muchas coincidencias con las necesidades de América Latina. Todos buscamos una sociedad más equitativa, igualitaria, acceso al trabajo, acceso a educación, acceso a salud, que esperamos que logremos eso sin generar mayores diferencias o mayores problemas, porque la inversión privada es fundamental, la empresa privada es fundamental y que trabajen en equipo con los diferentes gobiernos para lograr este equilibrio en todos los sectores. Nuevamente, gracias a Alfonso Castro y a ustedes que nos han acompañado una semana más aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.